Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Trascende tu vida. Hoy tenemos un en vivo muy especial. Se llama El cuento como medicina. Y bueno, vamos a esperar a que se empiecen a conectar para hablar un poco acerca de este tema. Hemos invitado a Mimi Matar. Hola, Germán. A que venga a platicar con nosotros. Ella es de la escuela de reconstructivas, directora de la Escuela de Reconstructivas de República Dominicana. Y bueno, ya está aquí con nosotros, así que hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y aquí Gracias, a Soshi. todos, bienvenida a Karina, María, Ivette, bueno, invitadísima. Hoy tenemos una gran invitada, les quiero volver a presentar, vamos a hablar sobre el cuento como medicina. Y bueno, tenemos como invitada a Mimi Matar, directora de la Escuela de Reconstructivas, República Dominicana. Y bueno, también tienes tu curso de coaching transpersonal, ¿no? Sí, ya estamos terminando. Ya estás terminando, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Bueno, y realmente siempre digo que es un orgullo presentar la herramienta, compartir con la gente de la escuela y bueno, cómo ha sido todo una parte también de transformación del camino y de lo que nos vamos dando nosotros cuenta como también con la gente que viene a nosotros como consultantes, ¿no? Sí, sí, es un regalazo, de verdad que sí. Bueno, darte las gracias a ti y a todos los que se van sumando. Muchísimas gracias. El coaching transpersonal a mí me ha cambiado la vida en Ujú, este año que creo que nos ha cambiado la vida a todos lo que estamos viviendo. Y sí. para mí ha sido una herramienta maravillosa y fabulosa. Es como esa, cuando uno está surfeando Ujú, y tú tienes tu tabla de surf, que si tienes la tabla adecuada puedes agarrar bien esas olas, si no te vas a caer, ¿no? sí, sí. Y yo creo que ha sido una excelente tabla para surfear todo lo que hemos tenido que atravesar y todos los retos que hemos tenido que enfrentar en esta pandemia, en esta etapa, que ha exigido de nosotros una transformación por completo, ¿no? Porque de alguna forma, seamos o no estemos en este camino, de alguna forma a todos nos quitaron la alfombra. Sí, A todos nos quitaron la alfombra. totalmente. Entonces, de verdad que ha sido maravilloso estar en la escuela, abrir la escuela además de forma online, poder que hayan llegado personas como ustedes, como Ujú, tú y como tantos otros, por ahí veo a María, sí. tantos coaches que le han sumado tanto a la escuela, que yo creo que ha sido un salto cuántico y bueno, yo me siento súper agradecida, súper bendecida y súper afortunada de verdad de lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo con la escuela. Así que nada, te agradezco también estos espacios que muestran lo que somos, que al final somos comunidad. Y es un Sí. aprendizaje también justamente eso, ¿no? Ser comunidad. Sí, que aparte, bueno, yo creo que nos van enseñando esta parte de que siempre vamos aprendiendo y compartiendo y entre más compartimos, de alguna manera vamos creciendo y adquiriendo más conocimiento, pero como dices, totalmente a través de la experiencia, ¿no? Sí, sí, totalmente experimental. Sí, Un recurso maravilloso. sí, sí. Bueno, pues cuando te invité, bueno, la idea era porque en este año también nosotros hemos estado compartiendo con muchas mujeres el libro de Las mujeres que corren con los lobos y que ha sido, bueno, también toda una experiencia, todo un camino y que muchas mujeres se han sentido muy identificadas y en este cuento en particular llega como, ya es de los últimos, ¿no? Ya recorriste todo el camino, de alguna manera ya hay un poco más de esa parte de poder entenderlo, ¿no? A cómo va, a lo que tiene que ser o entender como mujer y yo creo que muchas de ellas expresaron como esa parte de poderse identificar, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando te pedí dije, bueno, me gustaría porque te he escuchado hablar también acerca de la intuición de la mujer y bueno, que en el coaching transpersonal hablamos mucho de esas programaciones, ¿no? De esa domesticación que a veces tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Y cómo eso, el poderlo ver a través de esos lentes, realmente puede ser, como dice, una forma de despertar, ¿no? Una medicina para nosotros. Sí, sí.
Es que los cuentos son maravillosos. Y bueno, y sobre todo este libro que tú estás leyendo con tus mujeres es muy profundo, pero las metáforas son maravillosas también, porque en ese lenguaje metafórico a quien le estamos hablando y a donde llegamos es al niño interior, Claro. que todos tenemos nuestro niño interior allí o nuestra niña interior allí esperando, y le hablamos también cuando estamos hablando un lenguaje metafórico a nuestra intuición. Entonces, hay muchas emociones y muchos temores que quizás no se afloran en la vida real, pero que se afloran a través del cuento, porque el cuento va a tocar una pincelada tuya y tú te vas a identificar con algo. Entonces, ¿qué hace el cuento? ¿Qué hacen estas metáforas? Y por eso Clarisa, wow, me quito el sombrero con esta mujer, porque a través de tantas metáforas que tiene en el libro, de alguna forma, nosotras como mujeres nos vamos identificando con uno u otro, ¿no? Entonces, el cuento se va a dirigir precisamente a ese hemisferio derecho, a donde no están las programaciones, a donde está la Sí, conciencia, a donde está la intuición, a donde está la imaginación. sí, te agarra Y como venido, ¿no? sí, porque cuando es como cuando uno va a ver una película, bueno, ahorita ya no, pero digamos, cuando tú te metes una película en Netflix Sí, sí. y tú ves esa película y aquello, tú te echas a llorar. Y tú dices, Dios mío, ¿pero qué me está pasando que estoy llorando tanto? Pero es que, claro, esa película está tocando un punto en ti que tú has mantenido escondido y que de alguna forma estás evadiendo vivirlo. Y Ujú. esas lágrimas que uno dice, ese llanto, bueno, esas lágrimas son sanadoras. O de Sí. repente te ríes muchísimo y esa risa es sanadora. Eso es Ujú. medicina. Por eso es que los cuentos a mí me parecen fantásticos porque bajamos las defensas porque estamos escuchando el cuento de otro, pero Ajá. al final me estoy proyectando en el cuento, en algún episodio del cuento, algo me está haciendo tilín, tilín, como una campanita. Es Y cierto. ahí, y ahí viene una sanación maravillosa porque entonces los cuentos quedan orgánicos, Ujú. quedan viviendo dentro de nosotros y quedan allí en el fondo, en el subsuelo y en algún momento salen como una herramienta más que tenemos. Totalmente. Entonces es maravilloso, los cuentos son maravillosos. Y este en especial que escogiste, es Ujú. un cuento sumamente profundo. Ujú. El cuento de la niña con las cerillas o con los fósforos, que es un cuento de Christian Andersen, Ujú. Sí, 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 sí. pero que claro, Clarisa le va metiendo lo maravilloso que hace ella con los arquetipos. Claro, Y, claro. y entonces, ¿por qué nos identificamos con el cuento? Porque terminamos identificándonos con esos arquetipos. Ujú. Totalmente, totalmente. Y Entonces, claro, no lo veo. no lo veo, sí. Sí, como yo lo veo, pero además es como vas cayendo en el de, sí, así me pasa, o así me encuentro, o en este punto, o me ha pasado, ¿no? En Mm, las mujeres. sí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por leerlo? Perfecto, buenísimo. Ok, Yo lo tengo. muy bien, te escuchamos. Ah, ok, ok. Bueno, para los que se van uniendo, estaremos leyendo en el día de hoy el cuento que lo hemos extraído del libro de Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola, que se llama La vendedora de fósforos. Y bueno, la idea es leer el cuento y después, pues, entre nosotras dos hacer un desmenuce, Ujú. aunque cada quien se va a llevar lo que tiene que llevarse. Porque Sí, yo digo, bueno, uno como facilitador hace sus interpretaciones, pero al final cada quien va a interpretarlo a su manera, que es la belleza de esto, que ¿no? es la belleza de los cuentos, que me encanta. Otra cosa que es fantástico de los cuentos, antes de que entremos a la vendedora de los fósforos, que nosotros nos lleva a ser niños de nuevo. Ujú, Porque ¿qué niño no leyó un cuento? ¿O a qué ujú. niño no leyeron un cuento? En la Y es noche, en el día. Ajá, y eso te decía yo, también los cuentos se cuentan mucho en la noche, ¿no? Y esta Exacto, parte de conexión también, en la que, bueno, ya sé que me toca, o mis hijos, por ejemplo, me decían, ya sé que, ya sabían que les tocaba el cuento, ¿no? Y es exacto. como su tiempo, su momento, y esa conexión que puedes tener. Y además, que después de la noche hablamos, bueno, vienen los sueños, y es como prepararte para esto, ¿no? Exactamente, así es. Así es. Entonces, claro, el cuento te va a conectar con esa niña interior, con ese niño interior que está allí, que te remonta cuando te leían un cuento. A lo mejor no lo recuerdas. A lo ¿Mm? mejor hoy en día como adulto no recuerdas cuando te leían un cuento, pero de seguro te leían un cuento inclusive en el colegio. Ujú, ujú. Y es ese momento de cobijo de donde me están prestando atención y yo estoy prestando atención. Entonces, Exacto.
Es lo maravilloso de los cuentos también, ¿no? Sí, Entonces, bueno, a lo que vinimos, a leer este maravilloso cuento. ok, te escuchamos. Ok, bueno, había una niña que no tenía madre ni padre y que vivía en la espesura del bosque. Había una aldea en el lindero del bosque y ella había averiguado que allí podía comprar fósforos a medio peñique y después venderlos por la calle a un peñique. Y si vendía suficientes fósforos, podría comprarse un mendrujo de pan, regresar a su cobertizo del bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía. Vino el invierno y hacía mucho frío. La niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente. Sus pies ya habían rebasado el color azul y se habían vuelto de color blanco, lo mismo que los dedos de las manos y la punta de la nariz. La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas, pero nadie se detenía ni le prestaba la menor atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo: tengo cerillas, puedo encender fuego y calentarme, pero no tenía leña. Aún así, decidió encender las cerillas. Mientras permanecía allí sentada con las piernas estiradas, encendió el primer fósforo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. La estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse. La niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. Pero de repente la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre el muro del edificio junto al cual estaba sentada. Y ella lo pudo atravesar con la mirada. En la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve y sobre la mesa habían platos de porcelana de purísimo color blanco. Y en una fuente había un pato recién guisado. Pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se esfumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve, pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío le escocía y se estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco, por lo que ella decidió encender la tercera cerilla. A la luz de la tercera cerilla vio un precioso árbol de Navidad, bellamente adornado con velas blancas, cintas de encaje y hermosos objetos de cristal y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto y se extendía hasta el techo hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza. Y de pronto, una fulgurante estrella cruzó el cielo y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma, caía una estrella. Como llovía del cielo, se le apareció su amable y cariñosa abuela y ella se llenó de alegría al verla. La abuela tomó su delantal y la rodeó con él. La estrechó con fuerza contra sí y ella se puso muy contenta. Pero poco después, la abuela empezó a esfumarse y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a su abuela a su lado. Un fósforo y otro para no perder a su abuela hasta que al final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío y no se pasaba hambre ni se sufría dolor. Y a la mañana siguiente encontraron a la niña muerta, inmóvil entre las casas. Mm. Ah, Sí, súper cuento, ¿no? Sí. súper cuento. Entonces, cuando uno lo lee en la versión de Anderson, Anderson pues lo que buscaba era llamar la atención a los niños, de que despertaran la compasión Ujú, este, en aquellas personas que no tenían techo, que no tenían alimento, personas de la calle, ¿no? ujú, ujú. Pero cuando lo agarra Clarissa Pincola, es cuando le hace así, ¡Oh, ¿no? sí! Lo, Y yo, y yo lo creo que lo que primero que hace sobre, no sé si ponerlo con la sociedad o lo que a veces de la programación, de decir, encontrarse en un ambiente que ella habla de, cuando te encuentres en un ambiente en donde no hay apoyo, pero apoyo, yo me refiero al apoyo a
a que seas quien eres, ¿no? Esa parte de la intuición, o sea, como que estás en un lugar en donde quizás no te ven, no te observan, no ven tu luz, y entonces a veces decimos, bueno, pues me resigno a adaptarme a lo que es, ¿no? Como mujer Ujú. todo, y voy perdiéndome en esto voy muriéndome de hambre, ¿no? Claro, pero es que en nuestras programaciones estamos acostumbrados a buscarlo todo afuera. Por eso ella se va a vender sus cerillos, sus fósforos afuera. Y Ajá, nadie le llama, y pasa por ignorada. Pero cuando una mujer confía en ella misma y conoce su luz y conoce su fuerza, si ujú, nadie la ve afuera, ella sabe que cuenta con ese calor interno. ajá, Pero en este caso, esta niña, que es la que vive en todas nosotras, sí, sí, salió a buscar allá afuera y como no consiguió, se devolvió y empezó ujú, a usar sus propios cerillos. ujú, No ujú, tuvo otra salida, porque ella pudo decir, me voy a otro lugar, o ujú, pudo decir, voy a buscar leña, porque no hago nada con prender los fósforos si no hay leña. totalmente. Entonces, claro, ese es el arquetipo de la niña que vive en nosotros, que está Ujú, buscando la aprobación allá afuera. Y eso me hace recordar a mí un retiro que hicimos místico con Carola a Polo Barahona, que son ok, unas montañas que están aquí en República Dominicana, ok, donde hay un polo energético. ujú, Y es magnífico porque lo vives en el sentido de que para las personas que son incrédulas, te ponen una botella en medio de una bajada y la botella, en vez de bajar, la botella sube hacia el polo magnético. Entonces ahí no te queda duda, o sea, no puedes decir. ok, La sí, primera vez que fuimos había un arquitecto y tenía ujú, en su celular esta aplicación para medir el nivel. Y ok, él decía, no, no puede ser, aquí debe oh, haber un tema de nivel. Y puso su aplicación y se dio cuenta que efectivamente no es un tema de nivel, es un tema de magnetismo. Entonces era tan fuerte el magnetismo que la botella iba en sentido contrario a la bajada. Entonces, ujú, estando en ese retiro místico, era mixto, era de hombres y mujeres, ujú, llegó la noche y una de las tareas era subir por la montaña con una vela encendida. Si se ujú, te apagaba la vela, tenías que regresar a encenderla, ujú. abajo. O sea, subir la montaña con el frío de la noche, porque aunque estemos en Ok, República Dominicana, en esa zona la temperatura baja a 9 grados, que para nosotros es mucho. ujú, Y yo recuerdo que, bueno, empezó a subir la gente, tenemos que subir con una cierta distancia de tiempo, ujú, y a mí a mitad de camino se me apagó la vela. Y yo ujú, dije, no puede ser. Y por ujú, supuesto todo oscuro, ¿no? Y sí, yo dije, no, y tengo que bajar otra vez para volver a subir. Cuando ujú, estoy bajando, veo un grupo de mujeres que están con sus velas y ujú, veo que hay dos que se le apagaron las velas y yo, bueno, les digo, bueno, me tengo que regresar, se me apagó mi vela. Y hay una mujer que me dice, no, no, pero yo te prendo la vela, cosa que no estaba permitida. ok. Y yo Ajá, dije, ¿qué hago? ¿Bajo o me quedo aquí con esta velita? Porque bueno, está el ujú, chance de prender la vela aquí. Y claro. fíjate cómo funciona la programación, ¿no? Uno dice, no, no confío en nadie, sino me quedo aquí y, sí, Ujú, bueno, préndeme mi velita. Y ujú, cuando iba subiendo un poquito más arriba, pasa por al lado de la hamaca, que nadie se iba a imaginar que Carola iba a estar por allí, y nos dice, eso no era parte de lo que habíamos acordado. Y yo dije, bueno, me toca apagar mi vela, porque es con un fuego prestado, no es propio. mm, sí. Entonces apagué mi vela y dije, y de ahora pues subo sin luz. Y el ejercicio era efectivamente ese, Ujú, que encontraras tu propia luz, que no dependieras de la luz de nadie, sino ujú, que supieras que es tu luz interna la que está iluminando allá afuera. ujú, Que confiaras tanto en ti que no necesitaras ni siquiera la luz de la vela, porque ya habíamos subido en la mañana a la montaña. ajá, Entonces, y ese fue mi gran aprendizaje. Y sí. es que estamos programados para no confiar en nosotros. Ujú, Sí, sí, qué lección total. sí, Para no confiar en nosotros. Y como niños, ¿cómo crecemos? Como niños crecemos buscando la aprobación afuera. Y todavía somos adultos y y estamos buscando la aprobación y el reconocimiento afuera. totalmente. Y luego, y en esta parte también me identifiqué mucho con la parte social, ¿no? Con el ambiente en el que te dicen cómo debes de ser, cómo te debes de comportar, en cuanto al cuerpo, ¿no? Mucho más la mujer, la exigencia de
así debes de ser como mamá, así debes de ser como esposa. Y en esta parte es como decir, voy perdiendo esa parte de intuición o de salvaje o de creatividad o de querer hacer otras cosas diferentes, vestirme diferente, ¿no? Y, Claro, y vas perdiendo eso porque dices, me voy adaptando a esto, pero como que algo dentro de nosotros, como cuando platicábamos, se me va congelando o se va muriendo de hambre, ¿no? exacto, Sí. exacto. Y es que el hambre, fíjate, entonces, ¿qué pasa con el cuento? El cuento empieza a hablarte de Ujú, metáforas, que ujú, es lo más grandioso. Entonces, ujú, la niña es esa niña interior que está dentro de nosotros y aún estando adultas, quien ujú. sale a luchar nuestras batallas es nuestra niña, Sí, siendo aún adultas. sí. ¿Por qué? Porque el 95% de nuestra programación manda el 95% de nuestro día, porque es Ujú, nuestro hemisferio izquierdo el que está adelante, adelante, adelante. Y como sí, decías tú, no es solo la familia, es la educación, es la sociedad, es la cultura y es la religión. así. Entonces, estamos más para moldearnos en lo que nos dicen afuera que Ujú, sacar nuestro propio molde. ujú, ujú, Entonces, cuando nos hablan del frío, cuando nos hablan de esta hambre que pasa la niña, es esa hambre de reconocimiento, pero esa hambre de reconocimiento lo buscamos afuera en lugar de ser nosotros mismos los que nos aplaudamos, que se nos ha olvidado aplaudirnos. Entonces, sí, claro, ¿qué es la intuición? La ujú, intuición es mirar hacia adentro, es sí, contemplar, pero se nos ha olvidado porque todos nuestros sentidos están hacia afuera. Y entonces, si el marido dice que la falda no nos queda bien o que es muy corta, uno va al closet y se cambia la falda. ajá, O total. si la amiga te está diciendo, tienes demasiada celulitis, vente donde esta mujer, que te va a pasar un rollo, mira, vas a pasar con unos morados 5 días, pero después se te va la celulitis. Y no, pues, obvio que ahí tenemos que cuidar nuestro cuerpo, obvio que somos lo que comemos, Claro. obvio que un cuerpo que no se mueve es como un agua estancada. Ujú, Claro que sí, pero ujú, dentro de todo, si tú estás trabajando con tu cuerpo, en el sentido de que si tú lo estás alimentando bien, si tú estás respirando bien, si tú estás cuidando lo que miras y lo que escuchas, y encima te estás moviendo haciendo lo que para ti está bien, porque en ujú. tu caso te gusta correr, pero de repente a alguien le gusta la yoga, al otro le gusta el Claro, pilates, pero poner claro. el cuerpo en movimiento. Sí, sí, sí. Si ya tú estás haciendo esto, ¿por Ujú. qué terminamos, o peor, cuando uno va a casa de la mamá te dice, pero ¿y ese vestido dónde lo sacaste? Soy la mamá, claro. Y entonces, y ahí cuando sale esa niña furiosa a decir, o a sentirse mal consigo misma, o a decir, voy al closet a cambiarme de ropa, o Ujú, a decir, no puedo, esto es mucho, ujú. ahí ¿quién es la primera que está reaccionando? Es esa niña que sale a vender los cerillos, porque al final, ¿qué es el fósforo? El fósforo es un fuego que se acaba rápido, Ujú. que Que son ahí, que son las ilusiones, ¿no? La ilusión que te haces en la vida, la fantasía. Muchas veces porque estamos esperando que el otro cambie. eso. Sí, Entonces, él lo prende el fósforo de a ratico. Él va a cambiar, ¿no? Él sí. va a cambiar, sí. Él me dijo hoy que estaba gorda, que era obesa, que fea me veo, pero él mañana me va a decir que estoy bonita. O tiene otras cosas que me hacen sentir que sí me quiere, ¿no? Eh, Exacto. o a lo mejor lo voy a convencer finalmente de que yo soy el amor de su vida, ¿no? O Sí, yo lo voy a cambiar. O él está tomándose 2 traguitos, pero ya yo me voy a encargar de cambiar a ese hombre. sí. Entonces, si Y no algunos llegamos, a eso, ¿no? Nos eh, programan a esa fantasía y a ese ensueño y a ese, bueno, puede suceder, ¿no? claro, y más en nuestras sociedades latinas, Sí, sí. más que las mujeres nos dicen, tú te tienes que quedar ahí, ese hombre no se puede ir. O lo que sea que hayamos escuchado en casa también, Ujú, o lo ujú, que hayamos vivido en casa también. Y al final terminas actuando o haciendo lo mismo. ujú. O por rebeldía, porque estás con tu adolescente millón, terminas haciendo todo lo contrario, pero al final terminas haciéndote daño El a ti encendido, misma. sí, sí. Claro, el Sí, encendido de las ilusiones, pero ¿dura cuánto? Porque ¿cuánto dura un fósforo encendido, no? es lo que te quiere decir, ¿no? Y que también te lo podemos relacionar con esta parte de a lo mejor tomar alcohol o las drogas o ya sabes, en esto de comprar, ¿no? Me hace esa sensación de, y me da un poco de vida,
por un tiempo o por un momento y de ahí volvemos otra vez a, en realidad no es esto lo que estoy buscando, ¿no? El frío, el Eh, frío. Entonces enciendes, porque entonces tienes la pena contigo y por irte de la pena, por no querer vivir la pena, por escabullirte de la pena. sí. Entonces pueden ser compras compulsivas, el alcohol, el cigarrillo, lo que sea, el jueguito de celular, lo que sea. Pero ese es el fósforo que prendes por un ratico, pero al final vuelves a tener el mismo frío. Entonces, hasta que no nos abracemos con nuestras luces y nuestras sombras, hasta que no tomemos de la mano a esa niña y la reconozcamos para después decirle, hasta luego, que la adulta viene aquí a salir por ti, Ujú, vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones. Entonces pasamos de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, ¿no? Y vamos haciendo como una especie de shopping espiritual, por ujú, decirlo así. Y nos olvidamos porque estamos tan en percepción, tan con todo afuera, tan buscando allá afuera, que nos olvidamos del fueguito dentro que tenemos, que es esa intuición maravillosa. ujú, ujú. Entonces, Dios mío, hasta que pisemos fondo. Sí, Porque entonces la vida nos manda unas lecciones, algunas no como las queríamos, hasta que es abrupto o hasta que los hijos levantan las antenitas. Y uno dice, Dios mío, que ya va, yo tengo que aquí retomar un poco el carril, ¿no? Porque estamos perdidas y muchas veces buscamos relaciones que nos pierden más. ujú. Nos- Entonces, ajá. Sí, y yo creo que, ajá, eso aparte de las relaciones, yo, bueno, pasa mucho en las mujeres y no sé si te ha pasado con los consultantes que te puedes decir, yo di todo, yo, vi mi vida, ¿no? Y esa parte de di mi vida a mi familia, a mi pareja, a mis hijos y me dejó, ¿no? sí, O y sí, me quedé sola, ¿no? Y claro, es lo que dices, lo que hablas, ¿no? De, bueno, en realidad, ¿en qué momento aprendemos a decir que nosotros, que también esa es una programación, y en los latinos también mamá decía, primero a tus hijos, ¿no? O sea, sí, 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 y sí, la sí, verdad es que aprendemos esa parte de que viene también como de eso de resignación y víctima y que bueno, que venga la ayuda, ¿no? Pero sí, no es de yo tengo, como decía, o como lo explicaba Clarisa, de bueno, voy a buscar, me cambio de pueblo, me subo al carro, busco claro. de salir de aquí. Busco leña y enciendo leña. Ujú, Era más fácil buscar leña, irse a un pueblo, irse a otro lugar a vender y ujú, no quedarse allí. Pero en ese lugar de víctima es lo que aprendemos y es lo que nos ha funcionado. Entonces, ujú, claro, la mujer puede decir, di todo por mis hijos, di todo por el marido y se fue. ¿Y hace cuándo no te fuiste tú de ti misma? ujú. ¿Hace cuándo tú no te renegaste a ti misma? Sí, Entonces la sí, vida viene y te lo presenta. ujú, totalmente. Entonces creemos que le hacemos un favor a los hijos cuando nos dedicamos 100% a ellos. Y yo Ujú, creo que aplastamos a los hijos. Y yo creo que no hay nada más poderoso que una madre que le enseñe a sus hijos que ella va a luchar por sus sueños. ujú. Sí, sí, Por totalmente. los sueños de ella, los propios, y que Sí. deje a sus hijos conquistar sus propios sueños. Entonces en el cuento vemos cómo esta chipilina, ¿verdad? Va y enciende el fuego y ve entonces al principio de una mesa con un mantel y un pato ahí, y todo se esfuma. Y a veces nos escondemos en eso, en lo que decoramos allá afuera. Y nos Ujú, escondemos en eso y nos perdemos de nosotras mismas. totalmente. Entonces, y después queremos pasar la factura. Porque Ujú, entonces estamos tan rabiosas con nosotras mismas que le pasamos la factura al otro. ujú, totalmente. A quien A- le. al quien le caiga que está enfrente. Ujú. Y sí, bueno, ahí, de hecho, saqué, hablando contigo, hablaba del Carl Jung que hablaba, dice, la mayor carga que debe soportar un niño es la vida no vivida de sus padres, ¿no? Sí, sí, Y lo que hablábamos, porque es bien importante como esto de que muchas veces creemos que darle todo a nuestros hijos o preocuparnos por ellos y realmente dejar de vivir nuestra vida, vivir nuestros sueños. Y yo creo que ellos nos están observando todo el tiempo, ¿no? De qué hacemos con nuestras relaciones, qué hacemos con nuestra vida o con lo que queremos, por ejemplo, como mujeres lograr o en el trabajo o simplemente en la parte de la creatividad, ¿no? sí. Y el que nuestros hijos puedan decir, bueno, tú viviste de la manera que te gustó, que querías vivir, y eso me da a mí la libertad de también yo vivir como yo la quiero vivir, ¿no?
Ujú, sin depender de esto, ¿no? ujú. Lo que pasa es que en estado de supervivencia no vamos a decir eso. Porque Ujú, en estado de supervivencia, ese que pasamos desde los 0 a los 6 años, el niño con tal de comer, ¿verdad? De buscar el agua y de obtener el aire y el alimento emocional, se va a ceder y va a hacer una separación con lo que él quiera. Y va a hacer todo lo que quieran los padres con tal de él poder sobrevivir. Entonces, ujú, bueno, seguimos la vida con ujú, esa misma herida, cargando con esa mochila. Y después pretendemos que los vacíos que tenemos internos vengan los hijos a llenarlos. ujú. Sí. Alguien dice, al final, cuando se dan cuenta, nos lo sacan en cara y nos preguntan por qué. Claro, porque es más, los hijos nunca, y obvio, nunca les preguntamos, ¿tú quieres que yo haga esto? Jamás, sino que asumimos que Ujú, eso es lo bueno, pero bueno, es lo que vivimos en casa también. ujú, Entonces terminamos repitiendo los mismos patrones. Y ujú. al final terminamos como la niña que ve la mesa toda muy linda y con aquel pavo y luego se ve reflejada en el vecino, pero al final termina llena de frío, ya no solo con los pies y las manos, la nariz, sino que ya es todo el cuerpo está fría. Pero esa frialdad que nos habla de ese invierno por el cual estamos nosotros, porque no nos hemos, o sea, estamos esperando la protección y el amor desde afuera y no nos hemos abrazado a nosotros, a nosotras mismas. El cobijo no va a venir nunca de afuera, el cobijo va a venir desde adentro. Sí, Cuando sí. nosotros decidamos que qué madera quiero ser yo para prender mi fuego, Ujú. qué madera quiero ser yo para encender ese fuego dentro de mí. ¿Qué mantiene en mí ese fuego? ¿Qué me mantiene a mí con estas ganas de vivir, con ese disfrutar la vida, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me mantiene? Y no es qué es lo que necesito de la afuera, ¿no? Exacto, O a veces que también nos cargamos de energía en base a nuestros hijos, ¿no? Este, claro. yo soy importante porque mis hijos, estoy criando a mis hijos, o estoy, no sé, apoyando a mi marido en la carrera. Fíjate que pasa mucho que una de las misiones de nosotras como mujeres es pasar la vida. Ujú, Y pasa mucho en el inconsciente de la mujer, que una vez que haya cumplido con eso, dice, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya tuve mis hijos. O sea, ujú, ya cumplí con el rol de mujer porque ya pasé la vida. Y la mujer se anula en muchas veces, en muchos casos, y se olvida de sí misma y de buscar qué otros dones tiene. Porque ujú, aparte de pasar la vida, que es lo más hermoso y que son las dos mejores semillas, tenemos que cerrar los ojitos y pensar el día que llegue mi día, porque nos va a llegar a todos el día de la muerte, ¿qué más puedo entregar yo? ¿Qué más di? Además de esos hijos maravillosos que pude traer a la vida, ¿qué más di? ¿Qué más hice como ujú. mujer? Porque ahí, fíjate que al final la chiquita dice que se muere cuando llega la abuela y la abraza, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero ¿cómo podemos ver eso? Porque al final es un cuento metafórico, ¿no? Ujú, Entonces, la chiquita dice, bueno, al final vio un gran árbol, ¿no? Un gran árbol lleno de luces y ella vio las estrellas y ahí aparece la mamá, curiosamente, ujú. que le dice que cuando hay una estrella es un alma, ¿no? Sí, sí, Que sí. viene. Y ahí se conecta ella con su abuela, Ujú, ujú, que pudiese ser un recurso maravilloso, que pudiese ser la abuela realmente, pero ¿qué tal si es la savia que cada una de nosotras tiene? Porque dentro de nosotras conviven no solamente la niña interior que está con sus heridas, como tú acabas de decir, ¿no? Con esos vacíos, pero ujú, también dentro de nosotros está nuestra savia, que es ujú, esa mujer poderosa llena de sabiduría, que ujú. podemos cerrar los ojos y visualizarnos nosotros de aquí a 30 años, 40 años, todas arrugaditas, ¿no? Y ver qué nos dice esa savia. Y que Porque, sí, totalmente. Porque muchas veces también podemos decir, no, que, ay, no me lo enseñaron, o yo no lo aprendí, o yo no lo viví. Y en bueno, lo podemos ver que a lo mejor ella era huérfana y no lo pudo ver, no pudo ver ese modelo de mamá, ¿no? Pero dices, como dices tú, pero aquí adentro hay esa sabiduría, ¿no? claro, tú sabes que esa puede ser una interpretación de que ella era huérfana, pero fíjate que no era, porque al final nombran a la madre, que le habla de las estrellas. Entonces es la adulta que va por la vida, ya no con mamá y papá que la están cuidando, pero con esa niña herida a millón, A mí, ok. a millón, a Sí, millón. Entonces, sí, sí. metafóricamente es
como que bueno, que sale a venderse Ujú, buscando aprobación allá afuera y al final nadie ni siquiera la ve. Pero tiene que ver más ujú, con, no tanto, y pudiese que sea huérfana, pero ujú, fíjate tú, pudiese haya sido, que es otra opción, pero ujú, muchas veces los mejores aprendizajes vienen de esos, de esos golpes que nos da la vida, ¿no? Si los ujú, queremos ver como golpes. ujú, Entonces, yo creo que nosotras tenemos un grandísimo recurso y se nos olvida, que es ujú. eso que llamamos la intuición. Y cuando estamos conectadas con la intuición, lo que podemos llamar problemas, los golpes, lo que sea, lo vamos a transformar en grandísimos recursos para usarlos a nuestro favor. En aprendizajes, ¿no? Exactamente, en Aprendizaje. aprendizaje. Ujú. Entonces, esta niña puede que, como dices tú, no haya tenido el aprendizaje y puede que nosotras como adultos digamos, yo no viví eso en mi casa, pero tenemos, y esa es la invitación, Exacto. tenemos que, por eso es que nosotros proponemos tanto en la escuela nuevas experiencias, de nuevos idiomas. Ujú. Lo que no hayas hecho, empieza a hacerlo, así sea abordar lo que sea, pero exponte a nuevas cosas, a nuevas experiencias, para que descubras tu fuerza. Porque lo primero que va a salir es el miedo, que es lo que le pasó a esta niña del Ujú. cuento, ¿no? A la niña de la cerilla. Lo primero que va a aflorar es el miedo. ¿Y en qué nos escondemos? En las ilusiones, en las fantasías. Sí. No lo voy a poder lograr. ¿Y qué es esa hambre? Esa hambre también son esas voces, no las externas, las internas. Ujú. Nosotras nos morimos internamente solo de escuchar lo duras que son nuestras voces internas. Totalmente. Y la parte que dices, ¿no? De cuando te vas congelando, vas perdiendo como no hay opción, ¿no? El decir, bueno, voy a intentarlo, voy a dar el paso, voy a pensar en qué me puede ayudar. Y a veces decimos como que hasta nos resignamos a esperar también otra vez de la afuera, ¿no? Y nos quedamos en ese lugar en donde que decimos despierta, ¿no? Y la importancia también que decimos como mujeres de quién te rodeas también, ¿no? Sí, O sea, sí. que hablaba de ciertas mujeres que, ay, bueno, te puedo consolar, que a muchas veces no nos sirve de nada, ¿no? O de, No. pobre de ti, mira lo que te sepas. O alguien que te diga, a ver, pero puedes intentarlo así, o puedo ver lo que tú tienes, o puedo, ¿no? De alguna manera, esa es la parte en el que muchas veces también la gente que está alrededor decimos, bueno, nada más me llevo con las personas que son similares a mí y no con alguien que me puede dar otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, ¿no? Sí, pero a veces pasa que un buen no te hace también como saltar el trampolín, ¿no? Ujú, ujú, Pero entiendo lo que tú dices, somos al final el producto de las personas que nos rodean. ujú, ujú. Sin embargo, como pensamos, como sentimos, vamos a atraer personas a nuestro alrededor. Y si yo estoy sumada en mi congelación, y Ujú. eso tiene que ver con el trauma, o sea, esta Sí, parte, esta metáfora tiene que ver con el trauma cuando nos congelamos. Puede venir cualquiera a decirme cosas bonitas y yo no me lo voy a creer. Entonces, la primera que tiene que creerse las cosas soy yo. sí. O sea, somos nosotras mismas que tenemos que creernos y quitarnos, que es la parte del cuento que me gusta, quitarnos todo lo que nos han dicho, o sea, desaprender lo que nos han dicho que somos. Los debo, ¿no? Debo hacer esto, debo hacer aquello, desnudarnos de todo lo que nos han dicho que somos, entre comillas, para descubrirnos, porque Ujú, estamos tan atadas a las etiquetas que nos han puesto en la familia, en la cultura, en la sociedad, que no nos permitimos descubrirnos. Entonces, ujú, mira, para mí fue un regalazo haber ido, por ejemplo, haber ido a Marruecos, ujú, porque ujú, cuando estuvimos en Marruecos en este viaje místico, lo primero que nos mandó a hacer Carola, que nos llevó en este viaje, fue ponernos la ropa de las marroquíes. ¿Qué ujú, significaba eso? Ponerte tu batola, ujú. que uno aquí como latino está acostumbrado a la cosa así, ¿verdad? Cubrirnos el cabello y ponernos nuestro, ¿verdad? Todo el traje por completo y dejar solo los ojos afuera. Ujú, Eso fue verdaderamente, para mí, eso fue un sacudón de las programaciones y nosotros tenemos que exponernos a experiencias donde nos sacudan las programaciones, ujú, donde lo que yo creía que era ya no es más. Porque ¿qué pasó? Que cuando salimos a la calle así,
los hombres nos piropeaban, nos ofrecían camellos. Mm, ujú, Entonces tú dices, yo no soy este cuerpo, yo soy algo más. Y bueno, ujú, y al final los ojos son la ventana del alma. ujú, totalmente. Sí. Entonces es como, Dios mío, o sea, ¿qué es lo que quiero para mí, no? Ujú, ujú. ¿Qué quiero para mí? ¿Dónde estoy poniendo mi energía? No estoy poniendo mi energía. Sí. Porque la estoy poniendo en el que dirán de allá afuera, ¿dónde la estoy colocando? Sí, ¿no? Estoy pendiendo mi fantasía, mi ilusión, mi fosforito. ¿Dónde estoy colocando mi energía? Porque donde coloque mi energía, allí va a ir toda mi intención y allí entonces, bueno, estoy sembrando lo que es el futuro. Hoy, este presente, ya las decisiones que estamos tomando hoy Ujú, están generando un futuro. Ahora, si yo me quedo en ilusiones y fantasías, en prender fosforitos que se apagan rápidamente, me estoy olvidando de accionar. ujú. Y no, me estoy olvidando de la fuerza que tengo para accionar. Y yo tengo que decirme a mí misma qué puedo hacer distinto a quedarme en esta ilusión en la que estoy. Puedo irme al otro pueblo, Ujú, puedo buscar madera. ¿Qué ujú, voy a hacer distinto? Que me ujú, saque de este bosque que me tiene congelada. totalmente. Que es un paso, o sea, porque en esta parte decimos, a veces se ve tan sencillo como la decisión de, pero a veces el simplemente decidirlo no va a ser el cambio. Y el cambio sí significa trabajo, ¿no? Es decir, Claro, todos los días tengo que trabajar en hacer consciente esto, ¿no? En darme cuenta, en, como dices, quitarme esta parte de programación que como comprenderás, todavía sigue, ¿no? Y es esto de volver a ver para poder también quitarle un poco lo cómo queremos ver a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? totalmente, porque ¿desde qué máscara me estoy escondiendo yo? ¿Cuál es la máscara que estoy usando? La de niña buena, la de víctima, la de sumisa, la de que hace todo, la negada, pero después pasa factura, ¿no? Que después, sí, claro, sí. Entonces somos un volcán interno, Ujú, estamos llenos de rabia, pero al final terminamos explotando. Cosa distinta es cuando decimos nos empoderamos, ujú. dejamos de ser tan programadas, de escuchar ese 95%, esos hábitos, esos patrones, para dejar que la voz de la intuición salga a flote. Sí. Y como dices tú, la decisión es una cosa, claro, pero de la decisión a la acción hay un solo pasito, es Ujú, un solo paso. Y ujú, ese primer paso me va a sacar del loop en donde estoy, ese primer paso. ujú. Entonces, ¿cómo hacemos ese primer paso? Yo tengo que poner fecha de cumpleaños. Sí. Tengo que ponerle fecha de cumpleaños, porque la felicidad de nosotras no la vamos a encontrar afuera. Y la felicidad es un estereotipo que nos hemos creado. La felicidad está en sentirnos excelentes seres humanos, en estar respirando y en ser coherente con lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y parece que mentira, pero es totalmente cierto, ¿no? O sea, no lo creemos, o no sé si es una parte difícil de, pero cuando dices, esto es lo que quiero y voy tras de ello y a lo mejor, como dices, en el camino va a haber consecuencias a esto, ¿no? Ujú. El poder decir, esto no me gusta o esto es lo que quiero ser o así quiero vivir mi vida, no significa que no vaya a haber consecuencias. Y el mayor miedo, ¿no? Que es el de nos van a rechazar o no nos Exacto. van a aceptar, ¿no? O me voy a quedar sola, ¿no? Ese es un miedo que tenemos todos, la herida del abandono, la herida del Sí, rechazo. sí. Pero entonces aquí tenemos que preguntarnos cuál es el costo que estoy pagando. Ujú. Porque muchas veces es un costo no solamente emocional, muchas veces hasta nos enfermamos. Ujú, ¿Cuál es ujú. el costo que estoy pagando por estar cediendo y cediendo y cediendo a algo con lo cual yo no estoy siendo coherente conmigo misma? Que es otra, Entonces, yo siempre lo veo con la niña con eso de prender el fósforo y esperar que, la, que la cosa cambie, ¿no? Es como decir, tengo la fantasía que la cosa va a cambiar y que ahí a lo mejor va a aparecer la mesa y va a aparecer la comida y, y esa espera, como decimos, en esperanza, ¿no? sí, la esperanza, y fíjate que por eso decía ella que el mantel, la vajilla es verde, ¿no? Del color de la esperanza. Y las esperanzas son hermosas, pero Sí. la esperanza tiene la palabra esperar. Y tú Ujú, estás esperando que pase algo.
Y la idea es que tú procures ese algo que va a pasar. Ujú, Que no ujú. venga de afuera, sino que tú lo procures. Sí. Entonces, wow, es una tarea titánica. Ujú, Porque es titánica? Porque no hemos aprendido a ser auténticas. ujú, ujú, Y esa mujer salvaje la tenemos ahí escondidita en el subsuelo. Y esa mujer salvaje está ahí tratando de salir, pero se encuentra con muchísimas barreras. ujú. Y la primera barrera se la ponemos nosotras a esa mujer salvaje. Entonces To- preguntarnos toda la noche qué hubiese hecho mi mujer salvaje en el día de hoy y qué haría mañana. Ujú. Es muy buena pregunta. ¿Qué Ujú. haría mañana, no? Cuando me despierte, haría lo mismo que hoy. Sí. ¿Por qué? Porque esa mujer salvaje probablemente te está diciendo, sácame de aquí, auxilio. Auxilio. O sea, me Sí. tienes en estos barrotes, ¿verdad? Esperando que algo cambie allá afuera, cuando el cambio, si no empieza por ti, no va a llegar desde allá afuera. Y que lo podemos ver en ese enojo, ¿no? A veces decir en el enojo de, ¿no? Y decir, bueno, si lo saco, probablemente voy a poder ver que, ¿por qué, no? ¿Qué me está pasando, no? Mira, yo me acuerdo, yo era una persona que decía, no, yo tengo que mantener mi hogar, la niña buena, todo aquí, todo allá, no, no puede ser. Y me acuerdo lo que yo luché conmigo misma para Ujú. irme a ese viaje místico que te comenté Sí. de Marruecos, pero conmigo misma. Y déjame decirte, la historia mental la tenía yo, Ujú, el cuento mental lo tenía yo, la ujú, barrera la tenía yo. Porque ujú, decía, ¿cómo le voy a decir a mi esposo? Él se va a quedar con los dos hijos una semana, Dios mío, el trabajo, ¿cómo puedo hacer? Y ujú, al final simplemente fue estar clara con que yo quiero esto ujú. y no desde la rabia, sino desde el amor, decir, este viaje es importante para mí, yo lo quiero hacer, y bueno, yo lo voy a hacer, claro. Aquí está, en mi trabajo delegué quién iba a hacer lo que tenía que hacer. Por supuesto, uno tiene que, pero decirlo y hablarlo, porque muchas veces no nos atrevemos a hablar pensando en la reacción del otro por una película que nos hemos montado nosotros, que no es ni siquiera real, Totalmente. Ujú, que no es ni siquiera real. Entonces preguntarnos en dónde estoy poniendo mi valía, ujú, ujú. en dónde estoy poniendo mi valía. ¿Estoy dejando que los demás me den mi valía o estoy saliendo yo a luchar por mi propia valía? Porque puede ser que, bueno, que esté sufriendo un maltrato, por ejemplo, Ujú, que ujú. pueda venir Claro, de claro. lo que me tocó vivir de pequeñita, Ujú, pero voy a seguir con esas programaciones, porque las emociones, para las emociones y para el cerebro, es ujú, una memoria que está viva. ujú. El cerebro no sabe si es pasado, si es presente, si es futuro. Entonces, todo lo que yo estoy pensando, el cerebro está diciendo, esto está pasando aquí y ahora. Entonces, Sí. si yo estoy ya imaginándome mi película, o Ujú, estoy arrastrando la película, le estoy diciendo al cerebro, esto está pasando ahora. Entonces yo tengo que saber, por eso, dónde voy a poner mi energía y qué tipos de pensamiento quiero tener. ujú. Qué cierto lo que dices, porque yo me acuerdo que como tal cual, ¿no? La niña buena, ella trabaja, hijos, desayuno, comida, y todo estaba así hasta que, bueno, me, me salió una hernia en la espalda, sin poder mover y sin poder levantarme de la cama. Y es decir, todo lo que pensaba yo, o la programación de que era mi valor, ¿no? Se me fue. O sea, ¿cómo ya no podía hacer de desayunar? No me podía parar y hacer de desayunar a mis hijos, ¿no? Y entonces era así como, pero realmente dices, claro que había otros caminos que ya, otras batallas que ya había de alguna manera superado y yo creo que me preparó para esta, porque realmente darme cuenta de decir, tu valor no tiene, si empiezas a basar tu valor en eso, ya perdiste ahorita, porque en realidad pues no lo puedes hacer, ¿no? Entonces es otra vez es, a ver, entonces volver a ir hacia adentro y decir, ¿qué más aparte de esto tengo, ¿no? Claro, De lo que claro. soy, de lo que soy para mi familia, ¿no? Claro, porque ponemos nuestra valía en el hacer y no en el ser. Totalmente. Que esto es, Entonces la intuición es más de sentir, no de pensar. uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y estamos todo el tiempo taca, 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 en eso. 80.000 pensamientos tenemos al día y de los 80.000 el 80% son negativos. O sea, Sí. tenemos que reprogramar nuestros pensamientos, o sea, tenemos que buscar la manera de decirnos, bueno, qué internamente quiero regar dentro de mi jardín de pensamientos para que lo podamos luego mirar allá afuera.
porque como pensamos, sentimos y como sentimos, accionamos. Y yo le digo, esa parte de escribirlos y de realmente ponerlos en papel y darte cuenta, dices, o sea, a veces eres tu peor enemigo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo somos nuestros peores enemigos, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Y nuestro peor enemigo es aquí, esta señora que está aquí en la cabecita y todas esas ideas obsoletas que tenemos que... Lo que pasa es que desaprender no es fácil, porque Ujú. estamos en nuestra zona de confort. Quitarse la ropa y desnudarse no es fácil, no es fácil. Y a veces, Pero, sí, ¿no? claro, pero si no lo hacemos, te va a Ajá. pasar como a ti, que al Ujú. final el cuerpo te pasa Algo, factura. algo te dice. O como la niña que se murió y al día siguiente la encontraron muerta. Ahora, esa puede ser una muerte que podemos decir, vamos a verla desde el punto de vista metafórico, que tiene que morir dentro de mí para que yo ascienda a ese lugar donde no hay dolor. Y no Ajá. lo veamos como el cielo, sino donde ya yo pueda decirme a mí misma, pare de sufrir, Ujú. como dice Carola, ¿no? A eso. O sea, por favor, que tu primera opción no sea sufrir. Entonces, ¿qué tiene que pasar dentro de mí? ¿Qué tiene que morir dentro de mí para que yo deje el sufrimiento y Ujú. empiece a vivir en ese estadio, como dice el cuento, donde no hay dolor? Porque de lo contrario, si seguimos por el mismo camino, por esa misma autopista, nos va a Sí, pasar, bueno, el cuerpo termina pasando factura. totalmente. El Ujú. cuerpo termina y las relaciones empiezan a pasar factura. To- Nuestro entorno empieza a pasar factura. Entonces, las mujeres tenemos que reconocer el grandiosísimo poder que tenemos interno. Ujú. Ujú. La fuerza ¿Verdad? Conectarnos con esos estrógenos, con ese útero creador, de que ese. se nos olvida. Conectarnos con esa niña, con esa adolescente, con esa adulta, con esa sabia. ¿Y Ujú. qué mensajes tienen para mí cada una de ellas? Ujú. Y habitar dentro de nosotras, pero como esa fuerza que somos, que se nos ha olvidado, y no es afuera, A es ver. adentro. Pero claro, ¿qué pasa? Que es muy difícil porque los ojos miran hacia afuera. Por ejemplo, el hombre es eréctil, se le ve su proyectil perfectamente. Nosotras, para vernos hacia adentro, es una odisea lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿te imaginas mirar adentro? No, es impresionante, o sea, Sí, sí, es así. Y sí. bueno, y lo que nos toca es empezar a mirar hacia adentro y reconectarnos con esa intuición, esa mujer intuitiva que somos. Ujú. Y al final, y yo me imagino que a ti te habrá pasado, que muchas veces te lo dicen, y a mí una vocecita me dijo que no lo hiciera, pero no le hizo caso. Pero no le hice caso. Sí, sí. Entonces, Es como empezar a escuchar esa voz y exacto, escucharla y tenerle confianza. sí, Decir, sí, esto es lo que es. Y a veces dudamos porque va en contra de lo que afuera se espera de mí, ¿no? exacto, Y a veces exacto. en esa parte de salvaje creo que es el decir, es poder decir, voy a hacerme fiel a mí y leal a mí, porque es la única manera en la que obviamente puedo ser quien soy, como dices, ¿no? La forma, la manera auténtica, ¿no? De quién soy. Y dijimos que íbamos a hablar en esta parte de cómo puedo mostrarle a mis hijos o darles, como no decimos darles el permiso, pero es a través de lo que yo hago con mi vida, cómo también les abro el camino a que ellos también hagan con la suya lo mismo, ¿no? Tú sabes que a las madres nos pasa una cosa que yo digo, Dios mío, que nosotras pretendemos que los hijos son más o menos que el cordón umbilical nunca se cortó. Ujú, 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 Y pretendemos que el hijo sea una extensión de nosotros. Y muchas veces pretendemos que lo que yo no he logrado lo logre mi hijo. ujú, O totalmente. los sueños que yo no he alcanzado los logré. Yo he tenido muchísimos jóvenes y jovencitas en terapia que me dicen es que mi papá quiere que yo estudie tal carrera para que vaya luego a trabajar con él. Ujú. Y anulando, no sabemos cómo estamos anulando a nuestros hijos, pero muchas veces anulamos a nuestros hijos porque nosotras estamos anuladas. Ujú, Entonces, en la medida en que yo empiece a ujú, buscar mi leña, a ujú, encender mi fuego, a saber dónde quiero poner mi energía, le estoy diciendo a mi hijo, haz lo tuyo propio y sigue tu camino. Y en la medida en que yo confíe en mí,
Yo ujú, voy a confiar en que mi hijo va a tener que hacer su camino tal y como él desee. Y yo creo que una de las cosas que me encanta de la escuela y lo que yo he aprendido en este camino es el respeto del destino del otro. ujú. Porque pretendemos que el otro no se caiga, que el otro no se tropiece y que el otro no fracase. Y es solamente cuando nos caemos, cuando nos tropezamos y cuando fracasamos que tomamos las mejores lecciones de vida y empezamos a crecer. Entonces, en la medida en que yo sea más responsable de mí misma y mi adulta empiece a salir a resolver mis conflictos, Ujú. le estoy dando permiso a mi hijo a que encuentre a su adulto y resuelva sus conflictos. Entonces, hacerlos responsables. Inclusive cuando yo diga, está loco porque está tomando esa decisión. Pero Ujú. uno, calladito, ¿no? Sí, claro, sí. Calladito. Ujú, Porque al final, el camino de cada quien es muy personal. ujú. Y nosotras somos una puerta para nuestros hijos, ¿no? Somos esa puerta maravillosa y que bueno, una de nuestras labores es ponerlos en supervivencia, como la loba. La loba cuando tiene sus cachorritos que van a salir de la cueva, ella los saca cuando ella ya entiende que ya están listos y ella un poquito más afuerita de la cueva, cuando los cachorritos ya están más lejitos de la cueva, la loba le hace y le muestra los dientes, pero ¿para qué? Para que Ujú. los niños digan, Dios mío, esta no puedo comer, pero ¿para qué? Para que ellos aprendan a defenderse de cuando les toque salir y venga de verdad un tigre, un león y se los quiera comer. Que eso platicábamos, que también es importante eso, ¿no? O a veces Exacto, supervivencia sí, pero creo que a veces la supervivencia también es necesaria para salir al mundo a total. defenderte, ¿no? Pero total, total. Dios mío, hay muchísimos mensajes. Te mandan saludos que se dan Ay, qué horror. Bueno, hermosas enseñanzas. Mimi dice María, coach, me imagino que es un coach hermoso bueno, que dejar volar nuestros pajaritos. Ujú. pues nada, dejar volar a nuestros pajaritos. Yo creo que, y eso hace el águila también. Sí. Que el águila nos enseña eso también. Sale el primer vuelo, lo suelta, cuando ve que no, lo va y lo recoge, pero solamente le da 3 chances. Ujú, Y en el tercer chance el pajarito tiene que volar. ujú, ujú. Y el águila confía en lo que ha hecho. Lo que nos pasa es que nos recostamos mucho de la culpa. Y la culpa, el drama y la queja no es más que, bueno, son recursos que usamos para quedarnos en nuestra zona de confort. Para quedarnos. Y eso que dices, pero aquí te di una pregunta que decimos, ¿y si un adolescente, un hijo adolescente está corriendo peligro, qué deberíamos hacer los padres? Se dice, alguien más dice, se dice fácil, pero cuesta y es vital lograrlo. Es vida para mí misma y para nuestros hijos. Y yo ahí Claro, entendí yo a Carola que nos dice esta parte de decir, si yo puedo, claro que, o sea, como esa parte de tú puedes, o sea, como de que confiar, de confiar, ¿no? de confiar. Y yo creo que a los hijos uno tiene que sentarlos y decirles si está corriendo un peligro, decirles cuáles son los pros y los contras de esta actitud que estás tomando Ujú, ujú. y responsabilizarlo de sus acciones. Pero, Responsabilidad, pero sentarnos y conversarlo. que es lo que, la parte de la conexión y comunicación también, ¿no? Pero importantísima. Sí. Porque no, pensamos, o sea, nos hemos distanciado y un corazón distanciado no puede llegar a un punto medio. Ujú, Entonces es como lograr ese punto medio, decía Bert Hellinger, que es en el centro donde se siente la levedad, ¿no? ujú, ujú, Entonces, lograr ese punto medio en donde yo pueda sentarme a conversar con mi hijo y que él mismo me diga cuáles son los pros y los contras de esa actitud o ese camino que él está tomando. ujú. Totalmente. Sí, Entonces, es como, ¿hasta cuándo entonces vamos a estar salvando a nuestros hijos? eso. Y yo creo que les quita, como dicen, ¿no? Les Les quitamos quita fuerza, fuerza, les porque quita fuerza. de alguna manera el que me sueltes me está diciendo que confías en mí. Y de Exacto, alguna manera me da más la responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, exacto. estoy teniendo la confianza. Y sí, la verdad es que, como lo dices, el respetar el destino también, ¿no? Decir, esto le toca vivir, ¿no? Y a veces que veo a mi hijo que el cabello va así, ¿no? Y yo digo, bueno, pues así le toca vivir y no veo, ¿no? Porque, ¿qué es? Me enseñaron a que el pelo tiene que ir así, bien agarrado. Y mucho de eso es decir, bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si no? ¿No? ¿Qué pasaría si? Mira,
Yo recuerdo que mi hijo tenía 15 años, 14, 15 años, y se fue con unos amigos a una playa. Primera vez que yo lo dejaba ir a este fin de semana. Y era justo Corpus Christi, que mañana es Corpus Christi. Ok. Justo, o sea que justo mañana se cumplirían 4 o 5 años de ese evento. Ujú, Mi esposo estaba en México casualmente y yo ujú, estaba con mi otro hijo pequeño aquí en la casa. Y recibí una llamada de que habían tenido un accidente ujú, en unos four wheel, en unos carritos de estos 4x4. Eran 5 que se montaron en los carritos, no se pusieron casco, no se pusieron cinturón de seguridad, iban a toda velocidad, cayeron en un bache y mi hijo pues dio una vuelta y cayó. Tuvo un golpe en la cabeza y eso queda como a 2 horas de aquí. ujú, Y bueno, el papá me trajo a mi hijo, cuando llegó mi hijo todo ensangrentado, tenía un coágulo en el cerebro, tuvo una fractura en la muñeca. Yo no quería decirle a mi esposo en esa noche, porque decía, no le, va a pasar mala noche, no va a poder resolver nada. Se lo digo mañana en la mañana que coja un vuelo y venga, ¿no? ujú, Y yo me acuerdo que yo decía, mira, ¿sabes qué? Esto es una gran enseñanza para mi hijo. Obviamente estuve con él en la clínica, obviamente, gracias a Dios, el coágulo se dio en el cerebro, hubo que operarlo. Es decir, hubo muchas cosas que hacer. ujú, Pero para mí lo más maravilloso fue, ya cuando él estaba recuperado, que yo le pregunté, ¿qué aprendiste ujú, de esto que te pasó? Y él me dijo, mami, que la velocidad no es buena amiga y que la seguridad viene primero. ujú, ujú, Entonces tú dices, wow, no es fácil ver a tu hijo así, ujú, pero a la final yo dije, quizás este evento le estaba evitando otro segundo evento, quizás peor, no lo sé, ujú. pero que el aprendizaje lo tuvo en carne y hueso. Le iba a aprenderlo si yo le decía, cuando te montes en el four wheel, ponte el casco, ponte el cinturón de seguridad. Sí. No lo iba a aprender porque nadie aprende con consejo ajeno. A veces toca, bueno, sí, es duro, sí, fue duro. La pasé mal, bueno, no te voy a decir, pero fue un tremendo aprendizaje Ujú. para todos, incluso para mi chiquitín, para mi hijo pequeño. Porque entonces mi hijo pequeño ahora se monta en un carro y lo que hace es plink, Se pone, se ¿no? pone el cinturón de seguridad. Entonces, hay veces los vemos caer y no podemos salir corriendo a limpiarle la herida, sino confiar en el proceso de ellos y que Mm, ellos se responsabilicen y digan, ¿qué voy a aprender yo aquí? ujú, ujú. Porque también nos Entonces, libre de nuestros miedos, ¿no? claro, porque al final, ¿qué estamos proyectando? Cuando mi hijo está corriendo peligro, yo tengo que preguntarme a mí cuál es el peligro que yo creo que él va a tener y cuál es Exacto. el peligro que yo he estado huyendo, cuál es Ujú, ese miedo al que yo le he estado huyendo como mamá, porque ok. mi hijo viene a mostrármelo, Ujú, así. O ujú. sea, ¿cuál es ese miedo que yo no he podido afrontar que mi hijo me lo está mostrando? Y el día que yo afronte mis miedos, haré libre a los demás. Sí, totalmente. Los dejas Y libres, los los dejas dejas, libre, los sí. dejas libre. Así es. Y creo que esa es yo creo que eso ha sido el mayor aprendizaje de esta parte del coaching transpersonal y bueno, de la escuela, ¿no? El poder decir, siempre es hacia mí, ¿no? Claro, Como que dejo a los demás en paz y siempre tiene que ver aquí claro. adentro. Porque preguntarme, ¿qué me está enseñando eso de mi hijo? ¿Qué me está Claro, enseñando a mí que no he visto de mí? Porque al final claro, usamos a los demás como espejos de lo que sí. yo no puedo ver de mí. Porque obviamente, como hablábamos ahorita, como yo no puedo voltear los ojitos hacia adentro, sino que mis Ujú, ojitos están hacia afuera, entonces, wow, yo solamente puedo proyectar hacia allá afuera. Y los que mis mejores espejos van a ser la pareja, el compañero de trabajo, los hijos, bueno, y los padres también, porque hay muchas cosas de los padres que, bueno, que ellos proyectan en nosotros y nosotros en ellos. exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿qué me está enseñando eso? A mí es una buena pregunta. Y Y bueno, que, como de, ¿no? Que decimos, bueno, pues es parte de como vivir la experiencia, ¿no? De decir, bueno, esto es una experiencia, vamos experimentando, vamos aprendiendo, vamos observándonos también más, ¿no? y yo creo que es muy válido también preguntarle a los hijos qué otra Mm, posibilidad hay. mm, ¿Qué crees tú que más se puede hacer aquí? sí, Porque le sí. estamos dando el chance y la confianza de que ellos nos expongan. Mm,
como Ujú, la chiquita que no pudo hacer otra cosa sino gastarse todos los cerillos. Pa. Entonces no tuvo el chance de buscar otra posibilidad porque nos quedamos encasillados así. ujú, Entonces, preguntarle también y escucharlos. ujú. Pero muchas veces estamos escuchando a nuestros hijos y ya estamos pensando en la respuesta. Y es como escucharlos con un silencio para ver qué viene de allá para acá. Sí, totalmente. Como dices, calma, ¿no? Es que puedo y te escucho y a veces como dices, nos sorprenden, ¿no? De las respuestas que ellos tienen, ¿no? Es impresionante, Sí, sí, es nos impresionante, de sorprenden. verdad. Pero cuando hemos educado a los hijos desde la culpa y desde el miedo, Ujú, ujú, ahí entonces estamos desconfiando de lo que hemos hecho nosotros y al final terminamos desconfiando de los hijos. ujú. Sí, alguien dice, con niños y adolescentes sirve mucho poner reglas. Una de las reglas de mis padres era no viajar en el carro con otros adolescentes. Bueno, es válido, claro, Claro. es válido. Pero si tú estás en un carro donde está el que está manejando, no era un carro 4x4 y este chiquito, el que estaba manejando es un piloto, Sí, claro. que ese es su hobby, por ejemplo en el caso de mi hijo, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. tú dices, bueno, hay reglas que son funcionales, pero hay veces que tenemos que hasta repensarnos las reglas porque hasta qué punto estamos poniéndole nosotros a nuestros hijos una jaula. Un límite, Por totalmente. supuesto, hay un punto medio, como yo decía, una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Y ahí Ujú, tenemos que encontrar el punto medio. ujú. Y aún así, también a veces aceptar esa parte, ¿no? Del sé que van a romper las reglas y sé que le van a, y de eso es como que pueden Pero aprender. lo lindo es asumir sus consecuencias. Claro, exacto, totalmente, Asume tus consecuencias, sí, asume tus consecuencias. sí. Y bueno, la comunicación. Ujú, Porque al final, cuando no creamos esos vínculos y esos puentes, se crea un hielo y bueno, se congelan los pies como en el cuento, se congelan las manos, se congela la nariz y bueno, ahí en medio del frío es difícil que uno pueda hablar, ¿no? En medio del frío uno titiritea, ¿no? No sé, y no puede hablar, ¿no? Entonces es buscar ese calor y recordarnos también de cuando a nosotros nos tocó ser adolescentes y todo lo que hicimos. claro, y no sin miedo, sino decir, bueno, es lo que le toca a él también, ¿no? Porque hay dos oportunidades, y ya tenemos, ay, nos pasamos, hay dos oportunidades para romper las Sí, programaciones. Y dilo, una es la adolescencia. este, la adolescencia. Uno Sí, se cree Superman, Superwoman. pero una oportunidad de decir, este soy yo, ¿no? Me doy Sí, cuenta que esta es mi voz o esta es mi forma de ver la vida o de vivir, ¿no? Que es la... claro. Y a la final, como en el caso del cuento, terminamos apagando nuestra propia voz, Ujú, ujú, ¿no? sí, Como la chiquita, ¿no? Que se queda con frío, que ya hasta dice, se le congelan los huesos de la cara, o sea, se queda sin su propia voz. ujú. Y entonces, Dios mío santo, Ese yo creo que se pierde todo. Yo creo que vale más decir o predicar y practicar que nuestra voz sea la que, la que sea la auténtica, como decías tú, ser leal a mí misma, ser fiel a mí misma, y no que se apague nuestra voz, porque cuando se apaga nuestra voz nos apagamos por dentro y no hay cerilla que prenda ningún fuego. totalmente. Muchas gracias, Mimi. Ay, sí. Como si podríamos estar hablando contigo muchísimo tiempo. Ay, sí. Bueno, yo como siempre te digo, es un deleite escucharte. Ay, sí, igualmente, Sochi, de verdad, qué maravilla de espacio, qué maravilla la gente que se une, que quiere Y despertar, que quiere encender su hoguera, porque no es lo mismo una cerilla, un fósforo que una hoguera. Y nosotras como mujeres tenemos que apostar a encender nuestra hoguera, y sí, porque somos buena madera. exacto, ¿no? Es esa parte de lo que tenga que suceder, pero hay que hacerlo, ¿no? Así Sí. es, así es. Bueno, te Así que agradezco. bueno, gracias a todos los que se conectaron, no los podemos saludar, a Nelly, Xiomara, a Rosalba por tus aportes, a New, bueno, Rachel, Kat, bueno, en fin, gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias y a ti, Xochitl, qué maravilla este trabajo de comunidad.
Sí, maravilloso, la verdad maravilloso. Me encantó tenerte acá. Qué bueno que la comunidad te conozca. La verdad es que siempre presumí Ay, la parte de la escuela y cómo esta forma de, de alguna manera, de herramienta o de ver o de intervención ha sido tan maravillosa que es como decir, la queremos presentar siempre como con mucho orgullo, ¿no? wow, sí, si queremos de verdad que nuestra vida no esté dirigida por esta chiquita que está aprendiendo cerillas, Ujú, asómense por el coaching transpersonal, que hace un trabajo maravilloso de reconexión con nosotros mismos y de empoderamiento con nuestro adulto, ujú, ujú. porque no nos damos cuenta, pero quien domina muchas veces nuestras decisiones y nuestra vida es esa niña y sus heridas y sus vacíos. Entonces, vale la pena hacer ese trabajo que es maravilloso. Vale la pena. Muchas gracias Sí. a todos de Oh, wow. irse. Muchas gracias, Mimi. Gracias a ti de corazón. Aprender hogueras. Salva.